Esto es Agronegocios Sostenibles. Agronegocios Sostenibles. Un espacio para pensar el agro, analizar sistemas de producción, mercados, tendencias, inversiones y oportunidades para darle valor al sector. Con la conducción de Gastón y Matías. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Saluda Matías, bienvenidos nuevamente a un episodio de nuestra consultora en gestión agropecuaria integral. Hoy le venimos a traer un tema un poquito más actual o económico de negocios. Vamos a hablar de financiación. Buenas, Gastón, le estaba hablando. Planificación, tendría que estar al lado de financiación, tendría que estar planificación. Y van de la mano, son dos temas que uno tiene que planificarse financieramente, tanto de dónde vamos a sacar recursos para producir, como también cómo vamos a hacer frente a nuestros compromisos. ¿Y cuándo? Tratar de tener un diagrama, un mapita, una hoja de ruta de cuáles van a ser los momentos donde nos va a faltar ese capital, planificarlo y salir a buscarlo con la mejor tasa, no salir como un desesperado porque es el momento donde perdemos. Y claro, estamos muy expuestos y ahí donde salen los peores negocios. El productor agrícola, un negocio de 12 meses, una campaña con decisiones de corto y mediano plazo. Así que vamos a arrancar viendo de dónde salen los recursos. Bueno, yo quería darle un panorama general de dónde salen los recursos de corto plazo que utilizan generalmente en el campo. Para darse una idea, el 70% viene de tercero. Solamente el 30% lo aporta el mismo productor. Y de ese 70%, solamente el 26% lo aporta el banco. Es decir, que el crédito comercial ocupa 3/4 de cada... La misma cadena comercial financia la producción. Tal cual. El proveedor de insumos, el acopio, el corredor, la cooperativa. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer el foco para sacar esa financiación corta. Es ahí donde está la clave. Ahí donde tenemos que evaluar qué tasa nos están cobrando en la misma cadena, cuáles son los beneficios financieros que podríamos tener por fuera de la cadena comercial, en un banco, una tarjeta bancaria que se usa mucho, o hasta con el mismo mercado. Ahora, hay que ser coherentes y darse cuenta de que antes de pedir financiación tenemos que tener todo armado, me refiero a lo que es carpeta, tenemos que tener bien ordenadito el balance, tener un muy buen trabajo, un muy buen equipo con el contador, que es lo que ofrecemos acá desde la consultora, para estar bien preparados para el momento de pedirlo. Porque siempre le prestan ¿a quién? Al que más tiene o al que más declara. Y al que no necesita. Pareciera ser que al que no necesita. Entonces tenemos que ser inteligentes para llegar a ese momento de la mejor forma parado. Lo interesante que en este sector es que el 100% prácticamente de la actividad es declarable, es registrable. Entonces no tendríamos detalles. Parecería tedioso, pero es un trámite. Muchas veces contar con la precalificación bancaria, uno dice, tengo que ir al banco, presentar carpeta y demás, pero cuando es necesario, es lo mejor que hay. Los bancos trabajan con un sistema de calificación anual. Eso es lo interesante. Nos piden que presentemos balance, carpeta, declaraciones de ganancia, IVA, hectáreas declaradas, superficie a practicar, que es básicamente lo que se declara en el CISA para poder operar. Bueno, pero para eso es fundamental el equipo. Exactamente. Un productor no lo puede hacer solo. El productor en estos casos se tiene que apoyar mucho en sus asesores, en su contador, en su administrador, en su administrativo, en el que fuese, para tener todas estas carpetas al día. ¿Por qué al día? Uno dice, pero al día, porque cuando se necesita o surgen las líneas con tasas bonificadas, subvencionadas, promociones, lo que fuese, tener la carpeta al día es el negocio. El primero que se tiene que enterar es el productor. Exactamente. Si no, pierde. Entonces, aunque parezca un trabajo tedioso presentar, y lo interesante es que el banco evalúa siempre el pasado para prestarte para adelante. Entonces, tener al día actualizado lo que sembré, lo que produje, mi flujo de fondos, los balances, en la carpeta bancaria, resulta fundamental para poder aprovechar y hacer los negocios. Estamos en Argentina. Eso conlleva otro tema, que es, nosotros para cada tasa
tenemos que considerar la productividad que podemos darle, y eso nos va a dar en realidad una tasa real de ese préstamo. Ahora, en Argentina esto, a su vez, hay que agregarle el tema tipo cambio. Exactamente. Acá lo que vemos es lo siguiente: a la hora de tomar una decisión de financiación, hay que evaluar la tasa real de la operación. Es decir, por ejemplo, si la inflación esperada de acá a un año es del 40% y me ofrecen una tasa del 50%, la tasa real que estoy pagando efectivamente es del 10%. Eso es lo interesante a la hora de evaluar los negocios. Y muchas veces decir, ¿qué hago? ¿Me financio en peso? ¿Me financio en dólares sin interés? Ahora, vamos de nuevo. Perdóname que te corto, pero para quedarme en ese concepto que tiraste. Entonces, si nosotros tenemos la tasa de un 10% real, quiere decir que nuestra actividad debería dar por encima de ese 10% como mínimo para poder que valga la pena esa decisión de financiación. Pero si no somos conscientes, si no estamos bien encima de esa diferencia, se nos puede escapar. Y esa diferencia, como decíamos antes, puede venir de que en el apuro, por conseguir financiación, por conseguir recursos, acudamos a una fuente de financiación no recomendable, como puede ser un descuento de cheque o lo que fuese, donde la tasa, muchas veces, que nos venden, por así decirlo, que nos informan, no es la real. Porque muchas veces nos encontramos que dicen, no, la tasa del descuento es del 20% de determinada operación, o yo por el cheque te cobro el 20% anual. Mirá, tener el cheque de 100 te doy 80, el 20%. Y en realidad, el interés no es ese 20%, es ese 20% sobre 80. Entonces la tasa real que nos están cobrando es más alta que el 20%. Eso es interesante tenerlo en cuenta porque muchas veces uno recurre al cambio de cheque y nos están cobrando una tasa que no nos están diciendo. Por eso cuando diste el título del podcast, de este episodio, hablé de planificación. Porque todo este tipo de cuestiones se solucionan de una sola forma. Pudiendo prever dónde vamos, cuándo y dónde vamos a tener la necesidad para poder luego tomar la mejor decisión para tapar esa necesidad. Exactamente. Ver cómo hacer frente a los compromisos financieros que tengamos durante la campaña, depende de las estrategias que usemos, es fundamental. Tener la carpeta al día en las entidades bancarias es fundamental. Aunque parezca engorroso, es fundamental. Y el tema de evaluar muchas veces las opciones, nos dicen nos financiamos en dólares, algo interesante también en Argentina, a tasa cero pero en dólares. Hay que ver cuánto va a estar el dólar, cuánto es la devaluación esperada, porque muchas veces en relación a eso nos conviene tomar una financiación en pesos, donde la tasa puede quedar por debajo de esa devaluación y nosotros nos conviene quedarnos con los dólares. Lamentablemente en este país se agrega esa variable que hace que este tipo de análisis lleve un poquito más de trabajo. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para dar una mano a poder solucionar esta evaluación. Así que bueno, los invitamos a que se sumen, a que nos dejen sus consultas, a ver cuáles son sus inquietudes financieras, cómo es su planificación, qué es lo que ustedes quieren, qué les gustaría saber de la parte de financiamiento y planificación en el sector, a través de nuestros canales, a través de TikTok, Spotify, YouTube. Y después otra cuestión importante, hay algunas financiaciones que son las que estuvimos mencionando y hay algunas alternativas que podemos ir desarrollándola de manera privada, que pueden ir surgiendo, pero ya necesitan un proceso un poquito más avanzado y se puede lograr, lo cual está muy bueno porque encima no afecta el crédito bancario. Exactamente. Bueno, esperemos que les haya gustado. Que le hayamos aportado un poquito de valor, que si están interesados en alguna cuestión puntual, no dejen de contactarnos. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. Chau. Esto fue Agronegocios Sostenibles. Sumate a este espacio a través de nuestras redes. Nos vemos en una próxima emisión.